Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa y espectacular Cefemoto 650 NK, la cual destaca por ser uno de los modelos naked de alto cilindraje más económicos y accesibles que podemos adquirir actualmente en el mercado, considerando únicamente alto cilindraje a las motos con un motor superior a los 500 centímetros cúbicos y los 55 caballos de potencia. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para algunos países latinos, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La Cefemoto 650 NK de primera generación fue una motocicleta que la marca comercializó durante el año 2012 y el año 2016 en algunas regiones donde Cefemoto tenía presencia comercial, y era un modelo de estilo naked que destacaba por ser la copia económica de la popular Kawasaki R6N, compartiendo casi exactamente el mismo chasis multitubular en acero, el mismo sistema de suspensión y hasta una copia del motor de 2 cilindros en línea, además de que también el diseño exterior trataba de asemejarse a la estética de la Kawasaki, siendo esta la forma de trabajar de esta marca antes de que llegara el grupo KTM al rescate. Luego, en 2016, la compañía nos presenta la segunda generación de esta 650, actualizando algunos detalles ciclo y mejorando radicalmente el diseño exterior y la aerodinámica de la moto. Finalmente, en 2021 se presentó su tercera evolución, mejorando parte de su diseño y actualizando su mecánica y su tecnología. Actualmente, esta compañía nos ofrece a nivel global 3 versiones diferentes con el mismo motor y con la misma estructura de chasis. Aquí tenemos la versión Adventure Cefemoto 650 MT, la versión viajera Cefemoto 650 GT y la versión Naked Cefemoto 650 NK, y además recientemente se ha presentado la versión tipo Scrambler llamada Cefemoto 700 CLX, que cuenta con una versión reestructurada y modificada de este motor. Igualmente, como dato curioso les comento que a partir del año 2012 todos los diseños de las motocicletas de Cefemoto han estado a cargo de la compañía europea Kiska Design, quien es el mismo diseñador de las motos de Husqvarna y KTM. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor DOHC 4 tiempos de 2 cilindros en línea de 649.3 centímetros cúbicos, con doble de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 60 caballos a 8.750 RPM y su fuerza de torque máximo es de 56 Nm a 7.000 revoluciones por minuto, teniendo una versión limitada en algunas regiones. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible de la marca Bosch, tiene una transmisión de 6 velocidades, cuenta con modos de conducción, su relación de compresión es de 11.3:1, tiene embrague antirrebote, cumple con la certificación Euro 4 y Euro 5, el diámetro y la carrera del cilindro es de 83 por 60 milímetros, su peso en seco es de 206 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 17 litros, su autonomía de consumo promedio es superior a los 27 kilómetros por litro o los 100 kilómetros por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 185 kilómetros por hora. En el apartado estético, esta motocicleta sobresale por ser una mutación entre los diseños de Kawasaki y la nueva estética de los modelos Duke de KTM, y la cual destaca principalmente por tener un estilo musculoso y bastante aerodinámico. Al frente sobresale el faro moderno con un estilo afilado, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, el guardabarros pequeño y recortado, las aletas laterales afiladas y agresivas, el protector del radiador, el manubrio ancho y alto de una sola pieza y el tablero de instrumentos digital TFT LCD a color con conexión tipo Bluetooth. En la parte media sobresale el tanque de combustible voluminoso, el chasis multitubular en acero, los posapié en aleación de aluminio, la pechera que protege el motor, el sistema de escape minimalista y el sillín de 2 piezas y de doble nivel. En la parte trasera tenemos el stock con bombillo LED y el portaplaca y guardabarros pequeño.
En la suspensión tenemos unas barras telescópicas convencionales de la marca K&B y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aluminio, acompañado de un monochoc lateral ajustable en precarga también de la marca K&B. En los frenos tenemos un doble disco lobulado de 300 milímetros en la parte frontal con una pinza de la marca J. de doble pistón y en la parte trasera tenemos un disco de 240 milímetros sencillo con una pinza de un solo pistón también de la marca J. Y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo de doble canal de la marca Continental. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 120-70 en la parte delantera y 160-60 en la parte trasera. Como altura al asiento tenemos 780 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 150 milímetros. En materia de competencia, esta CF Moto destaca por ser un modelo que compite con calidad, potencia y precio frente a los modelos tradicionales de alto y mediano cilindraje, siendo esta NK un modelo bastante económico y accesible para muchos moteros. Aquí esta motocicleta compite contra la nueva Yamaha MT-07, la poderosa Kawasaki Z650, la chino-italiana Benelli TNT600, la hermosa KTM Duke 790, la Suzuki SB650, la Kianyan SRK600 y también podríamos agregar la Vogue 500R, la Honda CB500F, la Kiwi M502, la Benelli Leoncino 500 y hasta la Kawasaki Z400. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en Europa superior a los 6.200 euros. En Estados Unidos su precio de venta es de 6.400 dólares americanos. En China su precio de venta es de 40.000 yuanes chinos. En Chile su precio de venta es de 5.300.000 pesos chilenos. En Perú su precio de venta es de 28.000 soles peruanos. Y en Colombia su precio de venta es de 28.500.000 pesos colombianos. Mientras que para México su posible precio de venta puede estar por encima de los 145.000 pesos mexicanos y para Brasil podría superar los 28.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, son precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. Bueno parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.